Hay historias que nos hablan de héroes improbables, de gigantes derribados y de reinos ganados. Pero hay otras historias, quizás más profundas, que nos hablan de la transformación del alma humana. Nos muestran cómo un carácter ordinario, forjado en la sal y el sol, puede ser moldeado por una llamada divina hasta convertirse en el fundamento de un movimiento que cambiaría el mundo. Esta es la historia de un pescador, un hombre de manos ásperas, corazón impulsivo y una fe tan tempestuosa como el lago en el que trabajaba. Esta es la historia de Simón, a quien el mundo llegaría a conocer como Pedro. Para entender a Pedro, primero debemos entender su mundo, el mar de Galilea, un lago de aguas azules y caprichosas, rodeado de colinas verdes. La vida aquí era dura, honesta y predecible. El ritmo lo marcaban el sol y las estaciones, el olor a pescado y a redes mojadas. Simón era un maestro de este mundo, un hombre práctico, un líder natural en su pequeño círculo, un empresario que conocía las corrientes, los vientos y los lugares donde los peces se escondían. Su vida era una rutina de trabajo agotador por la noche y de venta del pescado por la mañana. Era un hombre de acción, no de teología, de instintos, no de paciencia. Y fue en medio de esta vida ordinaria donde recibió una llamada extraordinaria, una llamada que lo arrancaría de la seguridad de sus redes y lo lanzaría a las aguas desconocidas de un propósito eterno. La historia de Pedro no es la de un santo perfecto, sino la de un hombre apasionado y defectuoso que caminó con Dios. Es la historia de una roca quebrada, que en manos del Redentor se convirtió en la piedra angular de su iglesia. El encuentro que lo cambió todo comenzó con un fracaso. Simón y sus socios, Jacobo y Juan, habían trabajado toda la noche, echando y recogiendo las pesadas redes una y otra vez, sin pescar absolutamente nada. Al amanecer, estaban en la orilla, exhaustos, frustrados y lavando sus redes vacías. Fue entonces cuando un carpintero de Nazaret, seguido por una creciente multitud, se acercó a la orilla. Jesús, buscando un lugar desde donde enseñar, vio las dos barcas y subió a la de Simón. Le pidió que la apartara un poco de la orilla y desde esa improvisada plataforma flotante enseñó a la gente. Simón, cansado y seguramente escéptico, escuchaba. Cuando Jesús terminó de hablar, se volvió hacia él y le dio una orden que, para un pescador profesional, sonaba absurda. Lleva la barca a donde el agua es más profunda y echen allí las redes para pescar. La respuesta de Simón revela al hombre práctico que era: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Era la voz de la experiencia, de la lógica, del agotamiento. Pero entonces añadió las palabras que marcarían el comienzo de su nueva vida: pero porque tú lo dices, echaré la red. Fue un acto de obediencia a regañadientes, una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Echaron la red y una cantidad tan masiva de peces llenó la malla que ésta comenzó a romperse. Tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros de la otra barca, y ambas barcas se llenaron tanto que casi se hundían. El milagro era tan abrumador, tan fuera de toda lógica, que la reacción de Simón no fue de alegría por la ganancia, sino de terror ante la santidad que había invadido su barca. Cayó de rodillas ante Jesús y clamó: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En la presencia de la divinidad, Simón no vio su buena fortuna, sino su propia indignidad. Y Jesús, con una sonrisa llena de gracia, le respondió: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. En ese momento, cuando llegaron a la orilla, Simón y sus compañeros lo dejaron todo: las redes, las barcas, la mayor pesca de sus vidas, el negocio familiar. Todo quedó en la playa y siguieron a Jesús. Este fue el comienzo de un viaje de 3 años, lleno de momentos asombrosos. Pedro vio a leprosos ser limpiados, a ciegos recibir la vista y a muertos resucitar. Y su propia fe impulsiva y apasionada
lo llevó a protagonizar uno de los momentos más increíbles. Una noche, en medio de una tormenta, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Mientras los demás se encogían de miedo, Pedro gritó al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, por un momento glorioso, hizo lo imposible. Encaminó sobre el mar. Pero cuando apartó la vista de Jesús y se fijó en la fuerza del viento, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse, gritando: Señor, sálvame. Jesús lo rescató al instante, diciendo: a nombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa escena encapsula perfectamente a Pedro. Una fe audaz capaz de salir de la barca, pero una humanidad frágil, que a veces se hundía en las olas de la duda. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, llegó un momento decisivo. En Cesarea de Filipo, Jesús reunió a sus discípulos y les hizo la pregunta más importante: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dieron las respuestas populares: San Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. Pero entonces Jesús los miró directamente y preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El silencio fue roto por la voz impetuosa de Simón, movido no por su propio intelecto, sino por una revelación divina. Declaró las palabras que se convertirían en el fundamento de la fe cristiana: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo miró y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese instante, Simón, el pescador, recibió una nueva identidad: Pedro la roca. Fue el punto más alto de su discipulado, una declaración de fe pura y una promesa de su rol futuro. Sin embargo, la historia de Pedro es una de asombrosos contrastes. Inmediatamente después de ser nombrado la roca, se convirtió en una piedra de tropiezo. Cuando Jesús comenzó a hablar de su futuro, sufrimiento y muerte en Jerusalén, Pedro, horrorizado, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ningún modo te sucederá esto. El mismo hombre que acababa de declarar la divinidad de Jesús, ahora intentaba corregir el plan divino, basándose en la lógica humana. La respuesta de Jesús fue una de las más duras que jamás pronunció: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En cuestión de minutos, Pedro había pasado de ser el portavoz de Dios a ser el portavoz de la tentación. Era la roca y la piedra de tropiezo, un hombre atrapado entre la revelación divina y el miedo humano. Esta dualidad alcanzaría su punto más bajo y doloroso en la noche más oscura de la historia. En la última cena, después de que Jesús lavara sus pies, Pedro hizo una promesa audaz y sincera: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Jesús lo miró con tristeza y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces. Horas más tarde, mientras Jesús era interrogado, Pedro se calentaba junto a una fogata en un patio. El miedo lo paralizó. En una criada lo reconoció, y Pedro lo negó. No sé de qué hablas. Lo negó una segunda vez, y una tercera vez, con maldiciones, jurando que ni siquiera conocía al hombre por el que había prometido morir. En ese instante, cantó un gallo, y Jesús, desde lejos, se volvió y lo miró. Sus miradas se cruzaron, y Pedro, con el corazón destrozado, salió y lloró amargamente. La roca se había hecho añicos. Después de la resurrección, el peso de esa falla seguía sobre Pedro. Había visto al Señor resucitado, pero ¿cómo podría volver a ser el líder, el hombre de fe, audaz, después de un fracaso tan humillante? Regresó a lo único que conocía, a la vida
que había dejado atrás. Me voy a pescar, les dijo a los otros discípulos, una declaración de regreso a su antigua identidad. Pasaron toda la noche en el mar y no pescaron nada. Su barca estaba tan vacía como sus corazones. Al amanecer, vieron a un hombre en la orilla. Les gritó: "Eneque en la red a la derecha de la barca, y encontrarán". Obedecieron, y la red se llenó con tal cantidad de peces que no podían sacarla. Entonces Juan, el discípulo amado, reconoció al hombre. «Es el Señor», le dijo a Pedro. En un arrebato de su antiguo ser impulsivo, se ciñó la ropa y se tiró al agua para llegar a Jesús. En la orilla, encontró a su maestro junto a una fogata de carbón, inquietantemente similar a aquella donde lo había negado. Después de comer, Jesús miró a Pedro y no le preguntó: «¿Por qué me negaste?». No lo confrontó con su pecado. En cambio, comenzó a sanar su corazón. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?», le preguntó. 3 veces le hizo la pregunta, una por cada negación. Y 3 veces Pedro, ya no con la arrogancia de antes, sino con un corazón humilde y herido, respondió: «Ansí, Señor, tú sabes que te quiero». Y con cada respuesta, Jesús no le dio un regaño, sino un nuevo propósito, una restauración completa de su llamado: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». El pescador fue recomisionado como el pastor. Su fracaso no lo descalificó. En manos de Jesús, se convirtió en la base de una nueva humildad y compasión para cuidar del rebaño. Y la transformación fue radical. Semanas después, en el día de Pentecostés, el mismo hombre que había negado a Cristo, por miedo a una criada, se puso de pie ante miles de personas y predicó con tal poder que 3000 almas se convirtieron. La roca quebrada se había convertido en el fundamento sólido de la iglesia primitiva. La historia de Pedro es la historia de cada uno de nosotros. Es un testimonio de que nuestra utilidad para Dios no se basa en nuestra propia fuerza o en nuestra capacidad de nunca fallar, sino en su asombrosa gracia para perdonar, restaurar y empoderar. Tu mayor fracaso no tiene por qué ser el final de tu historia. Si crees en el Dios que reconstruye las rocas quebradas, escribe amén.